amigos, ¿cómo están? Bueno, nosotros aquí un poco preocupados porque había algunos inconvenientes tecnológicos, por eso empezamos unos minutitos más tarde, pero por suerte Flor Trevino y Cholo Gómez hicieron magia, dominaron la tecnología y aquí estamos nuevamente preparados para irnos al infinito y más allá. Esta semana, ayer, más precisamente, nos espantamos por fotos que dieron vuelta por las redes, incluso varios canales de televisión también lo dieron a conocer. Había un presunto incendio en el polo científico tecnológico, donde están la sede del CONICET, lo que era el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica y además todo un edificio de laboratorios, entre ellos el Instituto Partner Max Planck, que es el único de América Latina que está en sociedad con la Sociedad de Investigación Max Planck, que es un organismo de investigación casi equivalente a nuestro CONICET en Alemania. La verdad es que nos dio mucho miedo que se destruyera algo, pero hasta ahora las noticias más fidedignas indican que no hubo fuego, que lo que hubo es humo. Hubo un desperfecto en uno de los pisos de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, aparentemente. Eso desató las alarmas, llamaron a los bomberos, más o menos 6:45, 7 de la tarde, y se controló en una hora y pico, se controló todo y aparentemente, bueno, daños a personas no hubo y aparentemente no habría habido daños a los equipos. Hay muchos equipos millonarios en ese edificio, así que, bueno, tendremos que ver cómo sigue la historia, pero en principio lo que se sabe con mayor seriedad hasta ahora es que incendio no hubo. Hubo humo, saltaron las alarmas y por suerte se pudo controlar rápidamente, así que no hubo daños de gravedad. Así que, bueno, ya nos atrasamos un poquitito para empezar. Nos vamos al infinito y más allá. Sí, nos vamos rápidamente a contarles a ustedes que si quieren disfrutar, compartir y escuchar, por supuesto, todos los contenidos del programa, lo pueden hacer. ¿Cómo? Muy fácilmente ingresando a www.norabar.com.ar. Allí ingresan y se van a encontrar con todos los contenidos desplegados del programa para escucharlos en formato de audio o podcast. Talentos, noticias, cada una de las entrevistas y, por supuesto, todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Y ahora, antes de ir a la primera entrevista del día, les contamos cuáles son nuestras vías de comunicación para que ustedes, como lo hacen habitualmente hasta las 13, en vivo a través de El Destape Radio en AM 1070, participen con sus mensajes, que tan lindo es escuchar por parte nuestra. El WhatsApp está activo y es 11 25 80 93 60. 11 25 80 93 60. Además, si así lo desean, nos pueden escribir vía el chat de YouTube y también a través de estas dos direcciones de Twitter, @alinfinito1070 y @eldestape_radio. Y Nora, ya tenemos a la primera entrevista del día. Bueno, vamos rápidamente a la velocidad supersónica, nuestro primer tema, un tema que preocupa muchísimo a neurocientíficos, psicólogos, psiquiatras, en fin, y es nuestra adicción a las redes sociales. Siempre se habla de las adicciones químicas, que por supuesto son un motivo de preocupación enorme, especialmente en la juventud, pero también se está dando este tipo de adicción digital en los jóvenes, por supuesto, pero también en personas mayores. De hecho, la semana pasada se presentó, ya se está presentando en España, el último libro de un psicólogo que se enfoca en particular en el efecto de las redes sociales en niños y adolescentes. Y dice que está creando una generación de niños ansiosos que no juegan, que no salen a jugar afuera, que no se mueven, y que eso puede traer
consecuencias graves, nada positivas, más bien negativas, en los adolescentes y que se está viendo un crecimiento de enfermedades mentales en la adolescencia. Su tesis es muy controvertida, hay muchos que dicen que no tiene, digamos, pruebas, evidencias sólidas de causalidad, o sea, que sean las redes sociales o esta adicción, esta compulsión a estar siempre pendidos de una pantalla las que causan esto, pero bueno, es un tema en debate y realmente es algo nuevo para la humanidad. Nunca tuvimos la posibilidad de comunicarnos con tanta gente al mismo tiempo, de recibir tantas noticias, de estar pendientes continuamente de un dispositivo, que es la pantalla. La pantalla ya sea en la computadora, en una tablet, en el teléfono celular, pero todo nos llega a través de la pantalla. Para hablar más sobre esto, tenemos en línea a Andrea Goldin. Licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Ciencias Fisiológicas por la Universidad de Buenos Aires. Tiene un diploma superior en Educación y Nuevas Tecnologías por Flaxo. Es investigadora, además, adjunta del CONICET en el Laboratorio de Neurociencia de la Universidad Torcuato Di Tella y es colaboradora del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Es, además, Fellow de Intercambio de Ciencias del Aprendizaje, una iniciativa conjunta de Jacobs Foundation y New America, y también Fellow de Ciencia de Aprendizaje que otorgan la International Brain Research Organization, IBRO e IBE UNESCO. Bueno, hola Andrea, ¿cómo estás? Hola. A ver, ahí tenemos. Ahí bueno, muchísimas Sí. gracias por atendernos y por esperarnos estos minutitos que nos retrasamos un poquito. Pero, como decía, es un tema que preocupa. Vos que estás en el campo particular de la educación, ¿están viendo el impacto que tienen las redes sociales en el aprendizaje, en el bienestar emocional y mental de los chicos y adolescentes? Nosotros no tenemos estudios específicamente sobre eso, pero efectivamente, como yo trabajo en la intersección entre neurociencias y aprendizaje, estoy como bastante al tanto de todo lo que se habla y de lo que se discute. Y como bien decías, hay opiniones encontradas. Pero partamos de una base de por qué puede haber opiniones encontradas. En ciencia siempre, ¿no? Hay opiniones encontradas. El tema es cuán encontradas. Si estamos el 99% de acuerdo con una cosa, siempre va a haber algunos que no, pero el tema es cuánto consenso tengan. Algo que sabemos ya desde hace bastante tiempo es que el cerebro, que es el órgano con el cual nos relacionamos con el mundo y el órgano que va a ser el que genere esas conductas adictivas, el cerebro es plástico, el cerebro se modifica por la experiencia. Las distintas cosas que nos van pasando y la manera en la cual las entendemos y cómo nos emocionamos o no, digo, obviamente las emociones tienen mucho que ver, no es solo comprensión racional, pero la manera en la cual interactuamos con esas experiencias conscientes e inconscientes, lo que hoy sabemos es que va a modificar físicamente nuestro cerebro y por ende nuestros comportamientos van a ser un poco distintos. La base neural fisiológica de esos cambios son lo que permite aprender cualquier cosa que uno vaya a aprender a conducir en radio, aprender a matemática en la escuela, aprender a caminar por una calle nueva que no conocíamos, y también esos mismos circuitos plásticos, decimos, son los que van a permitir que generemos adicciones, que también son una suerte de aprendizaje. Porque nosotros yo soy bióloga y no podemos evitar pensar y entender lo que nos pasa a la luz de la evolución. Nuestro cerebro no se generó como especie humana recién. Nuestro cerebro es igual al cerebro de hace 20.000, 10.000 años. La particularidad, la diferencia, si vos pones a cualquiera de nosotros y al lado pones a otra persona de más o menos esa edad de hace 10.000 años, la diferencia van a ser las experiencias que fueron viviendo y cómo esas experiencias lo modificaron. Pero no es un tema como genético, digamos. Entonces, tenemos que entender nuestros comportamientos y nuestros aprendizajes, sea de matemática en la escuela o de adicciones, a la luz de esa evolución. Cuando nosotros vivíamos en la sabana, nosotros vivíamos en pequeños grupos,
nosotros necesitábamos, nos costaba conseguir las cosas buenas, las cosas que nos servían para seguir viviendo y sobreviviendo, nos costaba conseguir comida, buena comida de calidad, nos costaba conseguir sexo, o el sexo que quisiéramos, ¿no? Eso a veces sigue, ¿no? Nos costaban conseguir esas cosas que nos gustan y que nos hacen bien. Y entonces el sistema, la evolución, la naturaleza, lo que hizo fue adaptar nuestro cerebro para que cuando encontramos algo que nos parece que está bueno, entonces liberemos dopamina, un neurotransmisor particular, pasen ciertas cosas en nuestro cerebro que sean la señal para decir, esto está buenísimo, lo quiero repetir. Llevado al día de hoy, eso en su momento era bárbaro porque nos permitía mantener cohesión en los grupos, nos permitía conseguir buena comida, nos permitía encontrar buenos refugios, pero llevado a la vida actual, lo que nos sigue generando eso, porque nuestro cerebro, las bases de nuestro cerebro son iguales a las de nuestros antepasados, es que cualquier situación que nos genere placer, que nos guste, nos va a hacer seguir buscando esa situación. Y es lo que nos pasa también con la comida, también con el sexo ahora, pero también es lo que nos pasa cuando hacemos ejercicio, es lo que nos pasa cuando jugamos apuestas, es lo que nos pasa cuando vemos a alguien que nos gusta mucho. Todo eso van a ir activando los mismos circuitos neurales. Y como encima nosotros somos seres prosociales, o sea, no somos bichos aislados, si bien a algunos nos gusta estar más solos que a otros, igual vivimos en comunidad y nos gusta estar con nuestra familia, digo, y hay contextos sociales que son súper relevantes, y entonces, encima de todo esto, los algoritmos, que obviamente también fueron fabricados por personas, aprovechan esto. Y entonces nos hacen nos muestran información que nos va a hacer liberar más esos neurotransmisores y que van a terminar generando que tengamos lo que conocemos como las conductas adictivas. Bueno, y esto, uno diría, nada que es de abuso parece ser muy positivo, porque si estamos todo el día prendidos de la pantalla, bueno, dejamos de hacer un montón de otras cosas que también son muy positivos para nuestro desarrollo. Hay quienes dicen, Andrea, bueno, no estamos acostumbrados a las redes sociales, a interactuar con tanta gente al mismo tiempo, a obtener satisfacción de eso, porque también al intercambiar con mucha gente que nos dice, ay, es muy bueno lo tuyo, o te pone un corazoncito, o ves que tiene repercusión lo que decís, se debe liberar un poquito o un mucho de dopamina que hace que queramos volver a repetir eso, ¿no? Hay incluso films de ciencia ficción que lo exploran muy bien, donde las personas plantean una sociedad donde todo se rige por los likes. Entonces uno lo único que quiere hacer son cosas que te devuelvan likes en las redes sociales. Pero hay quienes dicen, no, bueno, tampoco el ser humano estaba preparado para leer, por ejemplo, y sin embargo se acostumbró, no estaba preparado para la televisión, se acostumbró, la radio, o sea, son todas cosas que son novedades de los últimos 200 años, muy vertiginosas, y de alguna manera se acostumbró y logró manejarlo sin que le destruya su propia vida, ¿no? Pero ¿vos qué pensás de esto? ¿Que realmente es de la misma índole la relación que tenemos, por ejemplo, con la televisión, con la radio o con la lectura que la que tenemos con las redes sociales? Mira, vos decías algo interesantísimo que es, de algún modo se acostumbró. Yo te lo retruco, te lo cambio. No es que nuestro cerebro se acostumbra a eso. Solamente funcionan las cosas que funcionan, sea la lectura, la imprenta, la radio, las redes, lo que sea, solamente funciona porque nuestro cerebro está preparado para cambiar un poquitito y adaptarse y empezar a hacer esa función. Siempre es a expensas de otra función. Nuestro cerebro tiene una capacidad limitada. Nosotros no usamos el 10% del cerebro, como dice el mito, nosotros usamos el 100% de nuestro cerebro
La particularidad que tenemos es que ese 100% va cambiando, pero cuando nosotros empezamos a dedicarle recursos neurales y empezamos a prestarle atención y a dedicarle literalmente neuronas y otras células a una habilidad, por ejemplo, a leer, a aprender a leer, podemos hacer eso porque nuestro cerebro se la banca, pero eso es a expensas de otra cosa. Por ejemplo, se han hecho un montón de estudios, nuestro cerebro es igual al de las personas de hace 5.000, 6.000 años cuando empezamos con la lectura. Lo que va cambiando es que gracias a esta plasticidad y a estas experiencias que vamos viviendo cuando vamos aprendiendo a leer, nuestro cerebro va cambiando un poquitito y lo que perdemos un poco, por ejemplo, para aprender a leer, es la capacidad de detectar, de entender bien una cara. Lo que pasa es que tenemos una capacidad tremenda para detectar caras, entonces no nos cuesta tanto, seguimos pudiendo detectar bien caras, seguimos pudiendo detectar ciertos detalles, a pesar de que algunos se nos pierden. Los más chiquititos suelen ver muchos más detalles que nosotros porque todavía no saben leer y entonces tienen más cerebro para hacer eso, pero nos alcanza. Lo que sucede con las redes sociales es que también se montan sobre estas habilidades innatas de nuestro cerebro y lo van modificando en consecuencia. Entonces, a nosotros decíamos, ¿no? Somos bichos sociales, somos seres sociales. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que vivimos en sociedad y que está bueno vivir en sociedad porque nos complementamos, nos ayudamos, nos protegemos. Eso también significa que nuestra sociedad, si estamos luchando por comida o si estamos, de nuevo, ¿no? Trasladándonos a hace un montón de años atrás. Si estamos luchando por comida o por el mejor lugar cerca del agua, bueno, nuestro grupo social se tiene que enfrentar al grupo social de los otros que son enemigos, porque estamos compitiendo por el mismo recurso. Entonces nuestro cerebro fue evolucionando a lo largo de miles de millones de años, fue evolucionando hacia lo que se conoce como el in-group, como mantener tu propio grupo, y para eso tenés que tener uno en contra, porque casi que por definición tu grupo se define con que hay otros que no son tu grupo. Las redes se aprovechan de eso y los algoritmos aprovechan eso. Entonces, ¿vos qué querés? Vos querés que todos te quieran, porque vos querés estar bien en tu red, sobre todo los de tu red, ¿no? Vos querés estar bien con ese grupo que te va a proteger, que si un día necesitas un favor te hace la gauchada. Entonces, vos necesitas que te quieran, nos importan un montón. ¿Y cómo sabés que te quieren? Por feedback. En la vida cotidiana, no en la vida cotidiana, en nuestra vida anterior, en los tiempos y en los contextos en los cuales se desarrolló nuestro cerebro, eso era como cuando nosotras éramos más chicas, ¿no? Que era, bueno, cara a cara. Entonces esto me gusta, esto no me gusta, le notas el tono de voz, le notas cómo mueve las cejas, notas alguna cosa de gestualidad. Todo eso nos da mucha información para saber si al otro le está gustando lo que decimos o no le está gustando. Obviamente podemos pifiarle, pero tenemos mucha información. Las redes llevan eso a su mínima expresión, que es, bueno, te doy un like, te pongo un corazoncito, ¿no? Algunas redes incluso ni siquiera habilitan el que no te gusta. Como, bueno, voy a ir todo por lo positivo. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le digan que lo que estás diciendo, lo que estás haciendo no está bueno. Digo, alguna psicópata, pero prácticamente a nadie le gusta eso. Entonces, necesitamos, ¿no? Vamos a ir buscando el feedback positivo y vamos a rechazar el feedback negativo. Entonces algunas redes se avivaron de eso y lo que dijeron fue, listo, yo no te muestro el negativo. Si total yo puedo hacer un degradé de positivos y me quedo con los más positivos. ¿Y eso qué termina siendo? Termina siendo lo que se ve en neurociencia experimental actualmente, ya desde hace unos años, que se va polarizando. ¿Por qué? Y porque yo te doy like a vos, Nora, porque me gustó lo que dijiste. Entonces ahora el algoritmo, que sabe que yo voy a estar buscando cosas que me hagan bien, que creo que me hacen bien, y que vos también vas a estar buscando esas cosas que te hacen bien, vos vas a empezar a subir más cosas que hacen que te demos más likes. Y entonces cada vez te damos más likes, y además encima en los últimos años los algoritmos se avivaron de que hacemos eso, y no los algoritmos, las personas que están atrás de los algoritmos. Y lo que hacen entonces es mostrarte con más probabilidad esas cosas que te gustan. ¿Para qué? Y para que te quedes pegado a su red, porque lo que ya sabemos es que cuando algo es gratis, no es gratis, te lo cobran por otro lado. ¿Qué están haciendo? Están capturando tu atención y eso se monetariza. Entonces, somos nosotros la mercancía en ese sentido, y somos la mercancía porque nuestro cerebro está preparado a lo largo de miles de años de evolución para
que te quieran y para que te gusten, y para que te guste que te quieran. Vos mencionaste la palabrita que está ahora tan en boga y tan en el centro de la preocupación de muchos de nosotros, y es que aparentemente las redes sociales, la mayoría, lo que favorece esto que se dio en llamar la grieta o la polarización, y además una violencia inusitada, porque como son anónimas, digamos, no trae ningún perjuicio insultar, inventar. Está comprobado y hay estudios hechos de que lo que más se viralizan son justamente estos mensajes violentos y las noticias falsas. O sea, hay estudios que muestran que las noticias falsas son las que rebotan más, las que se difunden más y las que permanecen durante más tiempo, con esa palabrita que también se usa mucho ahora, que es viralizadas. O sea, siguen rebotando a veces meses después de que se escribieron y se introdujeron a las redes sociales. ¿Vos pensás que estas redes sociales no solo tienen un efecto, que evidentemente lo tienen en nuestra psiquis individual, en nuestros comportamientos individuales, sino también pueden tenerlo en el comportamiento colectivo de las sociedades? Sí, totalmente. Nosotros, a ver, hay varias cuestiones ahí, ¿no? Yo te decía antes, nuestro cerebro va cambiando como resultado de las experiencias y de las cosas que vive. Eso tiene un componente racional, pero sobre todo tiene un componente emocional. Que lo que aprendemos con la sociabilidad y con la escolarización es a disminuir un poco algunas de nuestras impulsividades para poder vivir en sociedad, porque si no sería un desastre. Esa disminución, ese trabajo de control inhibitorio, por ejemplo, que es una habilidad cognitiva, requiere sí o sí un montón de recursos neurales. Eso cuesta en la moneda de cambio del cerebro, ¿no? Cuesta energía y cuesta neuronas funcionando. Y entonces, bueno, es más fácil que no usarlo que usarlo, básicamente, obviamente. En ciertos lugares donde nos liberamos un poco, dejamos de usarlo tanto. Por ejemplo, cuando estamos cansados, nos liberamos un poco. Cuando estamos enojados, nos liberamos un poco, ¿no? Y empezamos a decir cosas que no deberíamos decir. En ciertas situaciones muy emocionales o de mucha ansiedad, puede ser en el medio de una situación que te supera completamente, en el medio de un buen momento de sexo. En esos momentos bajamos la guardia. A nuestro cerebro le resulta fácil hacer eso. Es como la salida por default, digamos. Entonces, cuando vos estás en la anonimidad, no tenés ningún costo, no hay ningún problema, lo podés hacer, no pasa nada. Y encima de todo, cuando vos lo haces, un montón de gente te va a decir, está buenísimo lo que hiciste, hablando de impulsividad. Espera, mi amor, que estoy hablando. Cuando un montón de gente encima te va a decir que está bárbaro eso que hiciste, ¿por qué? Y porque esos que te van a decir que está bárbaro son los que están dentro de tu propio grupo, no son los que están en el otro grupo, no son los de los contrarios, son los propios. Entonces, vos a quiénes les vas a estar diciendo esas cosas feas, digamos, y a los del otro grupo. Entonces eso, lo que se ve en los resultados, lo que se ve en todos los estudios que se están llevando a cabo, es que empieza a polarizar mucho más, porque los algoritmos se aprovechan de eso y te muestran solo lo que te gusta, y encima lo que te gusta es negativo para los demás, y encima eso hace que sea más fácil para los otros hacerlo, y entonces ahí tenés un círculo vicioso. ¿Y por qué es vicioso? Bueno, porque la plasticidad, porque esta capacidad de nuestro cerebro de modificarse por la experiencia no tiene moral. Vos te vas esa capacidad la vas a usar para cosas lindas y para enamorarte, por ejemplo, y es hermoso, y vas a usar esa misma capacidad, junto con otras, por supuesto, pero esa misma capacidad, que para lastimar, ¿no? Hacer bullying por redes, por ejemplo, o menos fácilmente en persona. Entonces, de nuevo, no es por ser conspiranoica ni nada parecido, pero sí algo que sucede es que lo que mueve, ¿no? Y bueno, ahora más que nunca, en estos tiempos más que nunca, lo que mueve las relaciones sociales, lo que mueve todo
es el mercado, es la mano invisible del mercado, que la fabrican personas, que en este caso son los que construyen esos algoritmos, y lo que está pasando en los últimos años es que, como conocen cómo funciona nuestro cerebro, aprovechan eso para monetizar, para ganar plata, y eso es a costa de que se termine convirtiendo nuestras interacciones sociales y nuestras relaciones sociales en una mercancía. Claro, y en conductas que finalmente son perniciosas, porque, como vos decías, tuvimos miles de años para tratar de poner un poco de racionalidad en nuestro comportamiento social, que no fuera solamente emocional, que es lo que nos domina para tomar decisiones, porque los seres humanos no somos tan racionales, ¿no? Y las redes sociales lo que están haciendo es revirtiendo eso y volvernos a un estado un poco en el que dominan continuamente las emociones, incluso en cosas que no nos hacen bien. Andrea, te agradezco muchísimo. Esta es una historia, por supuesto. Sí. Te quiero comentar solo una cosa para no quedarnos con un mensaje negativo, que es que justamente como nuestro cerebro cambia por la experiencia y por la práctica, también en los últimos años, han empezado a aparecer estudios que muestran que hacen estudios controlados en los cuales un grupo de personas les dicen, adolescentes o adultos, les dicen, vos dejá de usar las redes, no todo el día, porque es una conducta adictiva, no vas a poder dejarlo todo el día, pero 15 minutitos menos úsalo. Vos lo usás 6 horas, bueno, usalo 5 horas 45. Y a otro grupo le dicen, vos seguí como si nada. Y un tiempo después, 1 mes, 2 meses, 3 meses, se fijan qué pasó. Y lo que encuentran en general es que suceden cosas positivas, es que mejora el sistema inmunitario, la gente duerme más, la gente hace más actividad física, tiene mejor calidad de sueño, tiene menos ansiedad, tiene mejores interacciones sociales y además van dejando incluso un poco más las redes sociales. Entonces, por ejemplo, a los que les habían dicho, dejalas 15 minutos, cuando pasan 2 o 3 meses lo que encuentran es que las dejaron 40 minutos. ¿Por qué? No es magia, de nuevo, es que el cerebro empezó a entender que también hay otras cosas que están buenas y que por hacer eso se estaba perdiendo de estas. Claro, así como nos alfabetizamos en la escuela, tenemos que volver a alfabetizarnos en lo digital, en el mundo digital, saber que los algoritmos que hacen personas pueden manipularnos para poder utilizarlos. Nadie dice que no hay que utilizarlos, pero utilizarlos de una manera que sea positiva y no perniciosa para nosotros. Andrea, te agradecemos muchísimo, muchísimo, y por supuesto es un tema que está en desarrollo, así que volveremos a llamarte en cualquier momento para seguir hablando de estas cosas que nos apasionan, porque determinan tanto de lo que es nuestra vida actual. Te mandamos un enorme abrazo y muchas gracias. Gracias, Nora, y al Destape, un placer. Muchísimas gracias. Estuvimos hablando con Andrea Goldin, licenciada en Ciencias Biológicas, doctora en Ciencias Fisiológicas por la Universidad de Buenos Aires, con un diploma superior en Educación y Nuevas Tecnologías en Flaxo. Bueno, tiene un currículum larguísimo, pero además podemos decir que es Fellow de Intercambio de Ciencias del Aprendizaje, una iniciativa conjunta de la Jacobs Foundation y New America, y también Fellow de Ciencia del Aprendizaje de la International Brain Research Organization. Extra, extra. Nora, las grandes ciudades chinas parece que se están hundiendo. ¿Cómo es esto? Sí, parece una película de terror. Y efectivamente, alrededor de 300 millones de chinos están viendo literalmente cómo la tierra se hunde bajo sus pies. El proceso de subsidencia, así se llama, lleva años produciéndose y en algunos casos hasta un siglo, pero las mediciones más recientes, que fueron obtenidas desde satélites, muestran un acelerado ritmo de hundimiento de varios milímetros anuales, incluso hasta 2 centímetros en algunos casos. Entre las causas, además de las que son naturales, geológicas, hay varias antropogénicas, en especial el abuso de los acuíferos y la acelerada urbanización de las últimas décadas. El trabajo que midió todo esto y presentó los resultados se publicó esta semana en la revista Science.
Astrónomos descubren el agujero negro estelar más grande de la Vía Láctea. Tiene 33 veces la masa del Sol. Sí, tiene cautivados a estos astrónomos, se llama BH3, se formó a raíz de la explosión de una estrella a solo 2000 años luz de la Tierra, y se lo detectó cuando los científicos encontraron una estrella en la constelación de Aquila que se estaba bamboleando bajo su fuerza gravitacional. Sabemos que los agujeros negros absorben todo lo que está dentro de su agujero, de su horizonte de sucesos, y lo llevan hacia su interior, y lo que está alrededor lo van atrayendo, ¿no? Es una completa sorpresa, le dijo a The Guardian el doctor Pasquale Panuzzo, astrónomo y miembro de la colaboración Gaia en el Observatorio de París. El trabajo se publicó en Astronomy y Astrophysics. Impresionante actuación de un equipo de la UBA en el Mundial de Programación, Nora. En efecto, los chicos argentinos superaron a equipos, por ejemplo, de la Universidad de Cambridge, del MIT, de la Universidad de San Petersburgo y de la Universidad de la École Normale Supérieure de París, todas la crème de la crème del sistema universitario del planeta. Y se coronaron campeones de América Latina. Carlos Miguel Soto, Ivo Pajor y Lautaro Lazorza, 3 estudiantes avanzados de la carrera de Ciencias de la Computación y Ciencias de Datos. Uno de ellos incluso está haciendo la licenciatura de Computación y Matemática al mismo tiempo. Ellos se ubicaron en el 13º puesto entre los mejores equipos del Mundial de Programación que acaba de finalizar en Luxor, al sur de Egipto. Es un torneo en cuyas eliminatorias participan hasta 60.000 estudiantes de 111 países y se dan 12 medallas, 4 de oro, 4 de plata y 4 de cobre. Ellos quedaron a 15 minutitos porque toman en cuenta cuántos problemas resuelven en 5 horas y además cuánto tiempo tardan. Y ellos quedaron con la misma cantidad de problemas resueltos, pero 15 minutitos más que los chicos de la Universidad de Varsovia. Así que lamentaban no haberse venido con una medalla, pero igual todos los especialistas dicen que esta actuación fue impresionante. Que en Al Infinito y Más Allá vamos rápidamente a contarles que pueden escuchar donde quieran y cuando quieran cada uno de los contenidos del programa. ¿Cómo? Simplemente ingresando a www.norabar.com.ar. Allí van a encontrar talentos, noticias, cada una de las entrevistas y por supuesto todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Y como siempre agradecemos la participación de ustedes a través de todas nuestras vías de comunicación. Es lindo saber que están del otro lado, disfrutando como nosotros de Al Infinito y Más Allá. Nos escriben también a través del chat de YouTube, en este caso Nacho W nos dice: Al Infinito y Más Allá aumenta mis niveles de dopamina. Nora, esto tiene que ver con la nota que hacíamos recién con Andrea Goldín, que estuvo muy interesante, muy interesante. Yolanda Belli también nos escribe a través de esa vía y dice: buenos días, Nora y equipo, qué interesante lo que está desarrollando Andrea Goldín. No solo sirve para saber lo que pasa con los dispositivos, sino también, por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros. Muchísimas gracias. Y también tenemos un mensaje de audio para compartir, Flor, a ver si funciona todo bien. Hola Nora y a todo el equipo, como siempre escuchándolos todos los domingos. Hay que marchar el 23 por la universidad pública, la cual tiene tanta relación directa con lo que es la ciencia y el desarrollo del país, no solamente las carreras tradicionales, sino también las tecnológicas que van a hacer y hacen que el país crezca realmente de manera exponencial. Así que todos con ellos, les mando un abrazo, Omar de Munro. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias. Y ustedes, si se quieren seguir comunicando, lo pueden hacer vía WhatsApp al 11 25 80 93 60 con sus mensajes de audio o escritos. También vía Twitter en @alinfinito 1070 y @eldestape_radio. Nora, si te parece rápidamente, porque el tiempo nos corre, vamos a la segunda entrevista del día. Así es, y como anticipaba nuestro oyente, el martes hay marcha en defensa
de la universidad pública, defendamos la universidad pública y vamos a hablar sobre eso y sobre el duro trance que tienen que enfrentar en este momento las universidades públicas nacionales en todo el país. Vamos a hablar con Guillermo Willy Durán. Licenciado en Matemática y doctor en Computación de la Universidad de Buenos Aires, es investigador principal del CONICET, profesor adjunto en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. También es profesor asociado en el Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y, por supuesto, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Hola Willy, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Nora? ¿Cómo te va? Enorme placer, como siempre, hablar con ustedes. El placer es todo nuestro y va a ser también de nuestros oyentes, porque bueno, sos una persona que en este momento estás en el centro del escenario por esta desgraciada situación que se está dando en el que dejaron a las universidades con el mismo presupuesto de 2023, habiendo casi 300% de inflación. Y bueno, ya hay varias que tuvieron que entrar en cesación de pagos, incluso la Facultad de Ciencias Exactas en particular ya tiene problemas con el edificio emblemático de la facultad, un lujo, algo envidiable, que es el edificio Cero más Infinito. Así que después de felicitarte por el resonante triunfo del equipo que se coronó entre los mejores en el Mundial de Computación, que es precisamente... Estamos muy felices, sí, vos lo decías hace un rato, estamos muy contentos. Una muestra más del recurso humano de excelencia, de calidad, que se forman en nuestras universidades públicas. Espectacular actuación de los chicos, que como vos decías, son estudiantes de computación, ciencia de datos, matemática, que obtuvieron el campeonato latinoamericano, están entre los 13 mejores del mundo. La mejor actuación de los últimos 20 años, desde que el equipo también del Depto de Computación, allá en 2002-2003, obtuvieron medalla de bronce y también fueron campeones latinoamericanos. Bueno, nada, siempre nos representan muy bien y este año incluso dieron un salto de calidad mayor. Este mismo equipo va a participar en la Olimpiada en la competencia 2024. Recordemos que esta correspondía al 2023, que no se pudo hacer por los conflictos en Medio Oriente. Así que seguramente hacia fines de año nos van a volver a representar muy bien en la nueva competencia que se va a hacer para la edición 2024. Claro, y solo para detenerme un segundo y seguimos con nuestro tema de hoy. Qué lindo, porque uno es correntino, el otro es, si no me equivoco, chaqueño, y el otro es de La Matanza. Sí. Todos... Lautaro de La Matanza fue alumno mío el cuatrimestre pasado. Mira. Un genio. Sí. Los tres excelentes y efectivamente, como decís, de distintas provincias del país, así que también eso es buenísimo. Ahí uno ve lo que es la heterogeneidad y la fraternidad que se da en las universidades públicas, ¿no? Algo que es inspirador y que por supuesto es muy motivador. Y bueno, da estos resultados porque no son de otras universidades, son de la universidad pública. Y en este momento están enfrentando, algunos descreen, pero ¿cuál es la situación que impulsó a que todas las universidades nacionales del país unánimemente hayan decidido convocar a la marcha del martes? Lo definías muy bien vos hace un ratito, dos grandes problemas. Por un lado, el de los gastos de funcionamiento, congelados al 2023, con una inflación interanual que ya bordea el 300%, lo que implica que en la práctica, en términos reales, los fondos que tenemos para funcionar es algo así como un cuarto de lo que teníamos en términos reales el año pasado. Aún con estos anuncios que se hicieron ahora, si se concretaran, recordemos que estos anuncios se hicieron por las redes, no están concretados todavía. Esto es muy paradójico, muy raro, ¿no? Digo, el gobierno gobierna por las redes. Estaría bueno que efectivicen lo que dicen, que junten al Consejo Interuniversitario Nacional y que en la práctica esto se concrete. Vamos a suponer que esto se concretara, un 70% de refuerzo a partir de marzo y un 70% a partir de mayo. Si lo anualizás, es algo así como un 105 para los gastos de funcionamiento contra 300 de inflación. O sea, estamos todavía bastante lejos, alrededor de la mitad
de lo que necesitaríamos para funcionar igual que el año pasado, donde ya los fondos eran muy ajustados. Eso en la parte de gasto de funcionamiento, que es un 10% del presupuesto universitario. Lo otro que tenemos que mirar es la parte salarial. Y en la parte salarial, yo digo, casi en términos futbolísticos, venimos perdiendo por goleada. En los últimos 4 meses, con un 90% de inflación, hubo un reajuste salarial para docentes y no docentes del 30%. Cobrábamos 100, tendríamos que haber cobrado 190 para estar igual que en diciembre, cobramos 130. Perdimos 1/3 del valor real de nuestros salarios en solo 4 meses. Nunca en 40 años de democracia, en un periodo tan corto, se dio una pérdida tan drástica. Yo decía en estos días que el año pasado, con casi un 200% de inflación anual, los salarios acompañaron la inflación. Siempre digo lo mismo, no es vivible un país con 200% de inflación anual, por supuesto, totalmente de acuerdo. Pero dicho eso, también tenemos que decir que el año pasado nuestros salarios acompañaron la inflación hasta noviembre. Lo que hemos perdido a partir de diciembre es de vuelta dramático, y ambos puntos, el de los gastos de funcionamiento y el salarial, hacen que esté muy bien motivada y de manera muy convencida la gente en concurrir a la marcha del martes, que seguramente va a ser bien masiva. Sí, de hecho, la decisión que se tomó en el Consejo Interuniversitario Nacional, al que concurrió la UBA y muchísimas universidades nacionales del país, no todos los rectores tienen la misma orientación política, son rectores de distintas extracciones, ¿no? Y sin embargo, todos... Sí, y lo vi, sí. No, adelante. Sí. No, y lo mismo nos pasa en el Consejo Superior de la UBA, donde convivimos decanos y representantes que vienen de distintas fuerzas políticas, radicales, peronistas, socialistas, independientes. En todos los casos han salido comunicaciones unánimes marcando lo que te decía recién, la situación dramática a la que estamos viviendo, tanto en lo salarial como en los gastos de funcionamiento. Recién acabamos de hablar con Andrea Goldín, neurocientífica, sobre las redes, el efecto que tiene sobre nuestro cerebro, sobre nuestros comportamientos sociales. Y bueno, circulan muchísimo en las redes ejércitos de personas o de máquinas, no sabemos, negando esto de que la UBA no tenga fondos, que diciendo que durante 2023 el presupuesto también estuvo congelado. ¿Qué hay de cierto en eso? No, eso no es así. Yo siempre recomiendo seguir los posteos que hace Jorge Aliaga, que es clarísimo en lo que ha sido la cuestión presupuestaria de las universidades en los últimos años. Si vos mirás la curva de crecimiento de los gastos de funcionamiento del año pasado y mirás la curva del crecimiento de la inflación, hay más o menos un empate. Lo que se hacía siempre es que a principio de año había un refuerzo relacionado con la inflación, y si después la inflación incluso superaba lo previsto, entonces había refuerzos durante el año. El año pasado fue así, los fondos se reacomodaron cuando empezó el año y después hubo un refuerzo en noviembre y diciembre porque la inflación había sido más alta de lo que estaba estipulado o pensado. Lo que hizo este gobierno fue, en vez de dar el refuerzo que estaba ya acordado desde el año pasado, eso también es importante decir, el CIN y el gobierno anterior habían acordado un refuerzo que era algo así como del 170%, y lo que decidió este gobierno fue llevarlo a 0. Entonces si hubiéramos tenido ese refuerzo del 170% al iniciar el año, probablemente ahora también hubiera hecho falta algún refuerzo a lo largo de los meses porque la inflación había sido más alta, pero no empezábamos del mismo presupuesto nominal con el que empezamos. Así que primero, no es cierto que no se reforzaran los presupuestos de funcionamiento cuando empezaba cada año. Y lo otro que sí es cierto es que este gobierno decidió desconocer lo que estaba acordado para el inicio de este año, volverlo a 0, el refuerzo, o sea, nominalmente ponerlo igual que el año pasado, y por lo tanto llevarnos a esta situación, como te decía, bastante dramática. Y después la cuestión salarial. La cuestión salarial se definía por paritarias y por supuesto eso se iba ajustando en función de las paritarias que se iban acordando. Este gobierno también decidió suspender las paritarias y dar algunos aumentos por decreto, siempre muy por debajo de la inflación. Entonces todas estas cuestiones que vemos, hacen que la situación sea bien compleja y que haya un grado de movilización muy alto que se va a reflejar seguramente el martes. Otra de las versiones que uno ve circulando, te pregunto por estas cosas, porque tal vez hay gente que cree en esto que se está circulando y que llega por los grupos de WhatsApp, por las redes, es que
hay que auditar a las universidades porque hay corrupción. ¿Qué decís vos a esto? Se auditan siempre. Diga, la respuesta es que se auditan siempre. Nosotros tenemos, te diría, prácticamente una triple auditoría, digamos. Primero nosotros tenemos una oficina de rendiciones que, yo te digo el caso de nuestra facultad, ¿no? Que mira una por una cada factura que uno gasta y, por un lado, mira la corrección de esa factura y además la pertinencia de que de alguna manera el gasto tenga que ver con para lo que están esos fondos. Después está la auditoría de la Universidad de Buenos Aires, que siempre viene a auditar a las distintas facultades para ver que todo se hace dentro de las normas. Eso sería lo interno, lo que hace la facultad y lo que hace la UBA. Y después está lo externo, lo que hace la AGN, la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso Nacional y que audita todos los gastos del Estado como corresponde. Acá había un reclamo de que por qué a las universidades no las auditaba la CIGEN, que depende de la presidencia. Yo no soy un especialista en esto. Lo que dicen los constitucionalistas es que la CIGEN audita, por ejemplo, a la Presidencia de la Nación, así como la auditoría de la UBA audita a la UBA. Esas son auditorías internas en cada lugar. Después, la Auditoría General de la Nación audita a la Presidencia de la Nación y audita a las universidades, está como por arriba de ambos. Siempre se hizo de esa manera y en el caso de nuestra facultad siempre hemos exhibido los números y los gastos y cómo son los presupuestos de manera absolutamente transparente. Esto es también una chicana de algunos sectores cercanos al gobierno de querer ensuciar el campo de juego a pocos días de la marcha, cuando nunca hubo ningún tipo de rechazo a las auditorías que, por supuesto, hay que hacer y que desde siempre se hacen. Willy, la última. Por supuesto, estamos hablando siempre de la faz docente, que es importantísima, pero las universidades también son el sitio de investigación, el lugar de investigación donde trabajan muchísimos. De hecho, Exactas, corregime si no es así, pero en algún momento se decía que allí trabajaba el 10% de los investigadores del CONICET. Tiene institutos, tiene laboratorios con equipos importantísimos, millonarios en muchos casos, como el caso del INQUIMAE y otros. ¿Qué va a pasar con todo eso si no llegan los fondos? Porque empezamos porque no pueden pagar la luz, pero eso, digamos, hay freezers, hay heladeras, hay materiales de investigación que necesitan un cuidado. Sí. Está buenísimo lo que planteás, porque el ajuste en el ámbito de la ciencia y la tecnología también es feroz. Con respecto a los números exactos, sí, son cercanos a eso. Tenemos alrededor de 900 investigadores de CONICET, de los 12.000 que tiene el país, entre un 7 y un 8%, y también si medís en lo que es publicaciones, también ronda cerca del 10% lo que genera la facultad, que tiene 19 institutos UBA CONICET dentro de nuestro campus. Y te decía, el ajuste en ciencia y tecnología es feroz. Primero, digo, podemos tocar varios puntos y sé que tengo poco tiempo, digamos, pero está en las becas doctorales que había llamado el CONICET, que el gobierno anterior había llamado a 1.300, se adjudicaron solo 600, tenían que empezar el 1 de abril, van a empezar el 1 de agosto. Se habían decretado desde el año pasado ingresos a carrera de CONICET de alrededor de 600 investigadores que todavía no se han efectivizado. Se suspendieron los programas que vos comentabas, el Equipar Ciencia, el Construir Ciencia. No se están entregando los fondos de la agencia, que son créditos internacionales que el país ya recibió y con este fin. Ahí no hay ningún tipo de ahorro. En todo caso es al revés. Si no se entregan los fondos hay punitorios por no utilizarlos para lo que fueron pedidos. Es decir, que el ajuste que comentábamos, casi salvaje, que comentábamos para las universidades nacionales, está siendo similar para todo el sistema de ciencia y tecnología, lo que nos preocupa fuertemente en lo que tiene que ver con el futuro del país, con el futuro del desarrollo de la Argentina. Digo, no hay país serio sin ciencia, sin universidades. Este gobierno dice admirar a Estados Unidos y a Israel. Bueno, ojalá copiaran a Estados Unidos y a Israel en lo que invierten en ciencia y tecnología, en universidades. Digo, este modelo que se quiere implementar en la Argentina no existe en ningún lugar del mundo. Es una experiencia muy extraña. Estamos siendo casi bichos de laboratorio de un experimento que no se aplica ni se aplicó en ningún lugar del mundo y que ojalá se den cuenta a partir del martes, cuando haya una movilización de centenas de miles de personas en las distintas plazas del país, que hay que cambiar drásticamente las políticas para las universidades y para el sistema de ciencia y tecnología.
Willy, muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo, lo explicaste clarito, clarito, lo podemos ver clarísimo, así que bueno, nos encontramos el martes en la plaza, en la marcha Salvemos a la Universidad Pública. Nos encontramos el martes en la plaza y por supuesto a disposición para seguir conversando cuando quieran, siempre es un placer. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Estuvimos hablando con Willy Durán, Guillermo Durán, pero todo el mundo lo conoce como Willy Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, licenciado en Matemáticas, doctor en Computación en la UBA, investigador principal del CONICET y en este momento fue electo decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Nora, si te parece, comenzamos lentamente, pero la despedida. Sí, nos tomamos una pequeña licencia porque por los desperfectos técnicos empezamos un poquito más tarde, pero nos tenemos que ir. Lamentablemente llegamos al fin de este viaje al infinito y más allá. Estuvimos revisando dos de los temas candentes del momento, las redes sociales, cómo nos manipulan y qué cuidados tenemos que tener, y también la marcha del martes en defensa de la universidad pública, algo hondamente identitario de los argentinos. Así que nos retiramos, les deseamos una gran semana, le agradecemos muchísimo a Flor Trevino. Te hizo magia más que nunca hoy, ¿eh? Hoy más que nunca, allí en los controles, en las cámaras a Marco Arauz, en redes a Federico Pasos, a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general, a Eva Ojedavar en la producción y por supuesto muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan domingo a domingo en este vuelo supersónico por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología.